Le voy a pedir que me acompañe en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 31. Con esta lectura terminamos el libro. Y hoy mismo también iniciamos el siguiente libro. Amén. Gloria a Jesús. Me dice amén cuando tenga el pasaje. Primer libro de Samuel, capítulo número 31. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero, y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus dioses, de sus ídolos, y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron el cuerpo en el muro de Bet-San. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de los hijos del muro de Bet-San. Y vinieron a Jades y los quemaron ahí, tomaron sus huesos y los sepultaron debajo de un árbol en Jades, y ayunaron 7 días. Aquí, hermanos, vemos en esta parte de la historia de Israel cómo termina de una forma muy lamentable. En el caso de Saúl, ¿no? Obviamente, de todo lo que nosotros hemos venido estudiando a través de lo que es el libro de Samuel, en su primera parte, Saúl, lamentablemente, él al llegar al poder, se engolosinó o se emborrachó del poder, tanto así que él quiso hacer lo que él quería y no lo que Dios le mandaba, ¿no? O sea, él quería ser rey, y pues obviamente delante de Dios el único rey solamente es él, y ahí los reyes tenían que verse como príncipes y no tanto como reyes. Reyes delante del pueblo, pero delante de Dios príncipes. Pero no, en el caso de Saúl, él quería ser rey aún por encima del mismo Dios. Y a pesar de que el Señor le exhortaba a través del profeta Samuel, él nunca reconoció que él se había equivocado, nunca. Siempre él se mantuvo en el que él había hecho la voluntad de Dios, cuando no era cierto, no había hecho él la voluntad de Dios.
Y esta fue el final triste del rey Saúl. Una guerra a la cual la perdió, y no solamente eso, sino que él huyendo, ni siquiera fue que lo mataron, ¿verdad? Él solo se mató. Él solo se mató ahí. Y vemos nosotros aquí como el relato habla acerca de que sí, ¿verdad? Él solo, ¿verdad? Se dio muerte, y obviamente vemos nosotros el relato también que los filisteos fueron los que le cortaron la cabeza y se lo llevaron como trofeo para celebrar y para celebrar a sus ídolos. Amén. Vámonos allá al capítulo número 1 del segundo libro. 1:1. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siglag. Mientras Saúl estaba en guerra contra los filisteos, a la cual Saúl perdió y ganaron los filisteos, David se encontraba en otra guerra contra los amalecitas. Aquí ya fue diferente. En este caso los amalecitas fueron los derrotados y David traía la victoria. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine del monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás me vio y me dijo, y yo le dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo respondí: yo soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado en mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y la he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Le dijo David: ¿por qué no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Mire aquí esta historia. Por eso le leí el pasaje anterior, ¿no? El último capítulo del primer libro de Samuel. Porque ahí relata la forma en cómo realmente murió Saúl. Pero este varón pasó por ahí, me imagino que ha de haber visto el cuerpo de Saúl, y aprovechó él de agarrar la corona y su brazalete y dijo: uy, esto es del rey. Y obviamente era sabido de que Saúl andaba detrás de David para darle muerte. Obviamente en ese momento David es el que está vivo y no hay mejor forma de poder hallar gracia delante del ungido, del nuevo rey, que llevarle la corona del muerto. Recuerde, muerto el rey, viva el rey.
Y este amalecita quizás en su cabeza pensó y dijo, con esto voy a ganar la gracia de David. Y quizás hasta me va a dar un buen puesto, me va a dar riqueza, quizás me va a bendecir a mi familia, exonerándome de impuestos, que eran normalmente las bendiciones materiales que la gente siempre apetecía. Y se fue y se presentó así. De tal manera que hasta, no solamente es que dijo, lamentablemente me encontré el cuerpo del rey, sino que dijo, el rey me pidió que yo me engraciara de él. Porque en ese momento estaba en angustia y entonces yo le ayudé y le quité la angustia y lo maté. Llegando delante del rey a decirle semejante noticia. Obviamente, para David fue una noticia muy terrible, muy triste, tanto así que hasta estuvieron en tiempo de ayuno ahí, lamentándose, él y todos los que estaban con él, por la muerte de el rey Saúl y por la muerte de Jonatán, su hijo. Y aquí es donde viene la parte, ¿no?, donde David le dice al hombre, por tu boca, tú has confesado que tú mataste al ungido. Y por esa confesión, su sangre sea sobre ti. Y en vez de darle riquezas, en vez de darle un buen puesto, lo que recibió fue la muerte. La muerte. Ahora, ¿por qué cree usted que habrá pasado esto, no? Este hombre, esperando lo mejor, más bien recibió lo peor. Este hombre, pensando de que iba a encontrarse el premio mayor de la lotería, más bien se encontró con la muerte, con lo peor. Simple y sencillamente, ¿sabe por qué? Porque no conocía al rey. Es que si este varón hubiese conocido al rey, hubiese sabido de que David no sentía nada en contra ni de Saúl y menos de Jonatán. Es que si lo hubiese conocido, hubiese sabido que David en 2 ocasiones tuvo la oportunidad de darle muerte a Saúl, pero dijo, no sea sobre mí este pecado, que no sea sobre mí. Del impío saldrá la impiedad, no de mí, sino del impío. No voy a ser yo el que le voy a dar muerte al ungido de Jehová. Eso era lo que tenía en mente y lo que tenía en su corazón David. Cualquiera que lo conocía a David tenía muy entendido que ese era su pensamiento y ese era su sentimiento. Por eso el mismo escudero dijo, no, yo no. Era una orden que le estaba dando el rey, mátame. Y el escudero dijo, no. ¿Por qué? Porque sabía que si el mismo David no se había atrevido a tocar al ungido, menos él. Y aquí es donde viene, ¿no?, lo que hemos venido nosotros durante todos estos días que hemos estado en lo que es la lectura de un libro histórico con una riqueza espiritual muy, pero maravillosa. La lección, hermanos. ¿Cuánto conoce usted a su rey? ¿Cuánto conoce usted a su rey? La pregunta que se pudo haber hecho este varón también, este amalecita, ¿cuánto conocía él al rey que tenía enfrente de él? Y la pregunta es, ¿cuánto conocemos nosotros a nuestro rey?
¿Y por qué la pregunta, hermanos? Porque de acuerdo al grado de conocimiento que nosotros tenemos de nuestro rey, es como nosotros nos vamos a comportar delante de él. Este varón, lamentablemente, como no conocía al rey que tenía enfrente, lamentablemente actuó con imprudencia. No habló con verdad. Y eso le trajo consigo ¿el qué? Le trajo consigo la muerte. Pregúntese usted ahí, ¿cuánto conozco yo a mi rey? Porque en la magnitud en lo que yo conozco a mi rey, entonces yo voy a saber cómo piensa mi rey, cómo se comporta mi rey, qué es lo que siente mi rey, qué es lo que piensa mi rey. Y obviamente entonces mi vida se va a desenvolver en base a ello, hermanos. ¿Cómo piensa mi Dios? ¿Conozco yo a mi Dios? Si yo no conozco a mi Dios, entonces yo no voy a comportarme de acuerdo al pensamiento de Dios. Óigame, llevando cautivo, decía el apóstol Pablo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Óigame, si nosotros no conocemos cómo es el pensamiento de Dios, que obviamente eso lo obtenemos, ¿cómo piensa Dios? Lo vamos a obtener a través del conocimiento de la palabra de Dios. Porque la Biblia nos describe a nosotros cómo es el pensamiento de Dios. Amén. Entonces, si yo no conozco cómo es el pensamiento de Dios, ¿cómo yo me voy a comportar delante de Dios con la confianza de decir, no, es que Dios así piensa? Y sabe de que hay muchas personas que pretenden andar conforme a la voluntad de Dios. Pretenden andar conforme a la voluntad de Dios cuando ni siquiera tienen idea de lo que es Dios. Y con eso uno va pudiendo entender un poco, por ejemplo, usted se encuentra con una persona católica. Ellos pretenden conocer a Dios y pretenden hacer las cosas como que fuera para agradar a Dios. Cuando si ellos se preocuparan por leer la palabra de Dios y de esa manera entonces poder entender qué es lo que realmente Dios quiere, qué es lo que Dios nos dice en su palabra, entonces ellos harían la voluntad de Dios, a pesar de que la iglesia, la institución católico romana diga lo contrario, diría, no, pero lo que la Biblia dice es tal cosa. Recuerde de que la iglesia católica, ellos basan o fundamentan todas sus enseñanzas en el catecismo católico. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la misma iglesia católica, apostólica y romana, que ellos sustentan, fundamentan todas sus enseñanzas en el catecismo católico. Y cualquier persona que tenga acceso al catecismo católico y que agarre cualquier párrafo del catecismo católico y que se vaya al pasaje de la Biblia que supuestamente utilizan como fundamento para relacionarlo y trae el pasaje, lo busca en la Biblia, lo lee y compara el contexto de la Biblia con el contexto del catecismo católico y se va a dar cuenta que no tiene relación. Porque a ellos no les interesa de que sus enseñanzas se fundamenten en la Biblia. Que al final, ni esa es su preocupación. Y lo mismo también sucede con las demás religiones. Veía un video en esta semana de una muchacha, una ex testigo de Jehová, que hablaba referente, ¿no?, de la expulsión. Ella fue excomulgada
de la iglesia de los testigos de Jehová. Y de cómo esta institución, cuando expulsa a alguien, no solamente lo expulsa de la iglesia, sino que incita a que la familia también margine a esa persona, de manera que esa persona, una vez que es expulsada de la iglesia, también es expulsada de la familia. Y cuando ella hacía el reclamo, decía, ¿dónde está? ¿Dónde está la enseñanza del atalaya, del despertar? ¿Y por qué hace esa mención ahí? Porque esos son los dos libros donde la iglesia de los testigos de Jehová fundamenta sus enseñanzas. Aunque nosotros las conocemos como revistas, pero en realidad son libros. Y así lo mismo también. Va a ver usted, por ejemplo, los mormones fundamentan sus enseñanzas en el libro del Mormón, en otro libro que se llama Doctrinas y Convenios, y en otro libro que se llama La Perla de Gran Precio, y ahí donde están ellos sus enseñanzas. Y la gente pretende conocer a su Dios cuando no lo hacen de acuerdo a lo que es la palabra del Señor. Para conocer a nuestro Rey, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Si no lo conocemos, entonces vamos a actuar de una manera en la cual vamos a pensar de que vamos a agradar a nuestro Rey. Y vamos a pretender nosotros tener la corona y vamos a ir delante de nuestro Dios y le vamos a decir, Dios, aquí te traigo la corona. Pero Dios lo que va a decir es, pero yo no te pedí que me trajeras eso. Yo no te pedí que tú buscaras eso. Yo lo que te pedí es que te guardaras en santidad. Pero el problema está que como no conocía el pensamiento de Dios, que le dice, guárdate en santidad, entonces pretendía querer agradar a Dios, pero no está agradando a Dios. Hay que conocer a nuestro Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, entonces va a pasar lo que le pasó a esta Amalecita. Pretendiendo querer ganarse él el premio mayor, ganó la muerte. Ganó la muerte. Lamentablemente. Hay que conocer a nuestro Dios. Y eso es una responsabilidad de todo ser humano. Y mayormente los que ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. De conocer más a nuestro Dios. De no hacer las cosas pretendiendo conocer a nuestro Dios. No, es que no es cuestión, ¿verdad?, de presunción, hermanos. Este presumió ser el que le dio muerte a Saúl, cuando no había sido él. Él presumió, pretendiendo ganar el premio mayor, pero ganó la muerte. Y ganó la muerte por lo que no hizo, sino porque lo que simple y sencillamente habló. Como cristianos tenemos que ser responsables de conocer a nuestro Dios, de hacer las cosas de acuerdo al pensamiento de Dios. Amén. Vamos a terminar ahí actuando, ¿verdad? Así como Simón el mago. Simón el mago, cuando miró el poder de Esteban, dijo, hombre, aquí hay un poder real. Y empezó a acercarse a Esteban y andaba de cerca con Esteban porque andaba buscando la manera de cómo encontrar la fuente de ese poder, obviamente para poder tenerlo él, pero no con el objetivo de poder servir a Dios. Por eso cuando mira que llega Pedro y comienza a imponer manos y comienzan a recibir el bautismo del Espíritu Santo por la imposición de manos, saca dinero y dijo, yo también quiero de ese poder para que cuando yo ponga las manos, entonces las personas reciban también de ese poder.
Y Pedro lo que le responde es: tu dinero perezca contigo. ¿Ve? No es que le estaba diciendo, ¿verdad? Así como, ¿verdad? Cuando el famoso Cash Luna dice, ¿verdad? Es que Pedro, ¿verdad? Como ya se había volado a Ananías y a Zafira, ¿verdad? Los había echado, ¿verdad? Los había matado. Dijo, con este voy a hacer lo mismo también y lo voy a matar. No, es que no estaba hablando de muerte física en ese momento. Estaba hablando de muerte espiritual. Lamentablemente, Simón, él pretendía estar vivo, pero realmente estaba muerto. Y lo que le dice es: tu dinero perezca contigo, porque lo que está diciendo es: tú todavía estás en muerte, Simón. No has venido a la vida. Cuando la gente piensa actuar sin conocer a Dios, por eso actúa de esa manera, mire. Tenemos nosotros que preocuparnos, hermanos, de conocer a nuestro Dios, para que las cosas que nosotros hagamos, lo hagamos de acuerdo al pensamiento de Dios, de acuerdo al corazón de Dios. Amén. Y eso nosotros lo conocemos a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy importante. Vamos a continuar la lectura. Verso 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Yacer: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Y ahí sigue describiendo David, y vemos nosotros cómo, mire, David, hermanos, David no tenía él un corazón rencoroso, a pesar de que Saúl lo andaba buscando para darle muerte. David, lejos de decir, bueno, ¿verdad? ¿Verdad? Dios lo despreció y Dios me puso a mí, ¿verdad? Entonces, que quede en el olvido. No, al contrario. Dijo que nunca sea borrado el nombre de Saúl, que se enseñe, que se recuerde siempre al gran Saúl, al ungido de Jehová. Mire, un siervo de Dios no va a ser leña del árbol caído. Aquí David pudo haber aprovechado el momento, ¿no?, de él quererse engrandecer y utilizar la figura de Saúl como para él, ¿verdad?, darse mayor valor delante del pueblo. No, al contrario, no utilizó esa figura, no utilizó esa oportunidad. Simple y sencillamente, él era él. Y no hacer leña del árbol caído. Eso es muy importante, mire, ¿verdad? Un siervo de Dios nunca, pero nunca va a venir y va a celebrar el mal ajeno. Nunca. Un siervo de Dios más bien se va a doler. Cuando dice ahí que David endechó, es que David se lamentó. El endecho es cuando la gente, usted ve va a un velorio y usted mira que la gente está allá, ¿verdad?, sobre el féretro, y están llorando y se están lamentando, ¿verdad?, y están queriendo desahogar todo aquel dolor que sienten en su corazón. Es el endecha. David, cuando dice la Biblia que David endechó a Saúl, es que se lamentó, lloró de corazón toda aquella angustia que sentía porque el ungido de Jehová había muerto. Se lamentó, no celebró. Recuerde, muerto el rey, vive el rey. Una vez muerto Saúl, ya podía él ser proclamado como rey. Pero no se dio eso. No fue para regocijo, no fue para celebración, fue más bien para lamentación.
Importante también ese punto que nosotros podamos tomar muy en cuenta, hermanos. Un siervo de Dios, un siervo que conoce a Dios, nunca se va a lamentar del mal ajeno. Nunca. Siempre se va a doler, se va a lamentar. Capítulo 2, verso 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Y David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahí ya en este momento David está siendo proclamado por rey. ¿Quién lo proclama por rey? Los de su familia, obviamente, ¿no? Los de Judá, los de su tribu. Son los primeros en reconocer de que era el rey, ¿verdad? Y era de entenderse, pues. ¿Se recuerda usted lo que veíamos domingos atrás referente al rey Acris? Que llevaba más bien a David dentro de su ejército. Y cuando los otros príncipes de los filisteos lo miran, le dicen: vení, ¿y este hebreo qué está haciendo con vos? No, es que, ¿verdad? Yo le di cabida en mi casa, ¿verdad? Y él va a pelear con nosotros. Y los filisteos le dijeron: no. No puede ser. Se puede convertir en una quinta columna en nuestro ejército. No puede ser de que esté entre nosotros. No hay mejor forma que agraciarse con su propio pueblo que entregando a su enemigo. Y si nosotros lo llevamos en medio, no conviene que vaya a despacharlo. Por eso lo despachó. Entendían eso. Entendían de que su pueblo siempre iba a estar en su corazón, ¿no? Y obviamente iba a ser lo contrario también. No es que iba a ser lo contrario, sino que viceversa también, ¿no? De otra parte también, su pueblo obviamente iban a reconocer a los de su propia sangre y proclamarlo por rey. Por eso la tribu de Judá fue la primera que reconoce a David como su rey. Y va, obviamente, los ancianos del pueblo y lo ungen por rey. Pero se da una situación también ahí. Capítulo 2, verso 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Maanaim. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Aquí entra en juego este varón llamado Abner, el general del ejército de Saúl. Sigue con vida todavía, no murió en la guerra. Y obviamente hay un hijo de Saúl todavía, al cual podía reclamar la corona. Y este Abner, que podemos nosotros irlo relacionando con David también, eran compañeros de milicia. Recuerde de que uno de los generales
de Saúl era el rey David. David era uno de los generales. Que David vino a ser parte del ejército de Saúl cuando vence a Goliat. Y lo pone y lo nombra como uno de sus generales. Obviamente se convirtió en el general que más victorias le dio también a Saúl. A donde iba David le traía la victoria. Por eso se cantaban las mujeres: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y lo que le provocó el celo a Saúl. Entonces con Abner tenían esa, por decir así, como esa cercanía David con Abner. Eran compañeros de milicia ellos. Y este Abner, lejos de acercarse a David y decirle: bueno, vos sos el ungido y vas a quedar como rey, lo que hizo fue mejor ir y agarrar a un hijo de Saúl y proclamarlo como rey. Pero continuando nosotros con la lectura, hermanos, nos vamos al capítulo número 3, verso 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Y quién era el que estaba haciendo esa fuerza ahí con la casa de Saúl? Era este varón llamado Abner. Él era el que estaba haciendo la fuerza ahí. Capítulo número 3, verso número 6. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en manos de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta muchacha. Así haga Dios a Abner y aún ni añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, que no vengas a verme sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Vea usted que este Abner conocía quién era Isboset. Y leemos nosotros ahí que Isboset no era un niño. Ya tenía 40 años. Pero la cuestión es, ¿por qué Isboset no andaba con Saúl en la guerra? Tenía que haber andado en la guerra si no era menor de edad, no tenía menos de 20, tenía ya 40, o sea que ya estaba en la edad, más bien ya le había pasado más bien la edad. Recuerde que de acuerdo a la Biblia encontramos nosotros de que el ejército se componía por varones arriba de los 20 años. Cumplidos los 20 ya se podía enlistar al ejército.
Isboset no estaba en el ejército, no era parte como los otros 3 hijos de Saúl que murieron en batalla. No le gustaba este tipo de asuntos, ¿no? Vemos nosotros cómo sí le tenía miedo al mismo Abner, le temía. Era pusilánime, no era valiente, no era aguerrido. Pero Abner lo estaba utilizando para figura, por decirlo así, figura política, como obviamente era el único al cual podía reclamar la heredad de la corona por parte de Saúl, lo utilizó, pero al final quien gobernaba, ¿quién era? Era el mismo Abner. Y era lo que andaba buscando, el poder absoluto. Imagínense, aún dice, tomó por mujer a la concubina del rey Saúl. Por eso Abner cuando lo mira le dice, ¿agarraste por mujer a la concubina de mi papá? Y ahí ya no le gustó a Abner. Ya no le gustó. Y vea usted cómo dice, hasta presumiendo él ser casi como Dios. ¿No he sido yo más bien el que ha hecho misericordia con tu casa, con la casa de tu papá, al mantenerte como rey? Isboset nunca le dijo a Abner, ayúdame a mantener el reino. Por eso vemos este varón lo que andaba buscando nada más era poder. Por eso cuando se da cuenta de que Isboset le comienza a reclamar por la mujer, que él quería tener el poder de hacer y deshacer lo que él quisiera, y que nadie le reclamara, entonces, ¿qué es lo que hace? Va y comienza a hacer pacto con David. Mire. Ya que no podía por este lado, entonces digo, bueno, entonces voy a ir. Y quiso hacer uso de astucia y entregarle el reino a David. David tampoco no era que estaba tan interesado en el que Abner se acercara. Vea usted que le dice, ¿querés que hagamos pacto? Está bien, vamos a hacer pacto, pero tráeme a Mical. David lo único que le interesaba era la mujer, de parte de Abner. Eso es lo único que le interesaba. ¿Por qué? Porque el reino no se lo iba a dar a Abner. El reino Dios ya se lo había dado a él. Muchos años atrás había llegado el profeta Samuel y le había derramado todo el aceite. Le dijo, tú vas a ser el rey sobre Israel. No le dijo, tú vas a ser el rey sobre Judá. Le dijo, tú vas a ser el rey sobre Israel. Si bien es cierto, en ese momento solamente los patriarcas, los ancianos de la tribu de Judá, eran los que se habían acercado a él y decirle, queremos que tú seas nuestro rey. Tampoco era porque era voluntad de ellos, sino por voluntad de Dios. David sabía que tarde o temprano los demás patriarcas, los demás ancianos de las otras 11 tribus iban a venir a él y le iban a decir, tú eres el rey, tú eres el ungido de Jehová. David sabía muy bien quién era Abner. O sea, tampoco es verdad de que David se iba a interesar tanto en él. Pero Abner no era una persona tampoco que fuera recto en su corazón. Simple y sencillamente andaba buscando la oportunidad de mantenerse él en el poder. No era cierto tampoco de que realmente él andaba buscando hacer misericordia de la casa de Saúl. En la mínima oportunidad que tuvo para dársele vuelta, se le dio vuelta y se fue para ante David.
en la mínima oportunidad que tuvo, no la desaprovechó. Se le dio vuelta, se fue y dijo, aquí me conviene más que sea con David y no con Isboset. Simple y sencillamente, ahí. Y de ahí, ¿no, hermanos? Obviamente nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Esas grandes lecciones de vida. Lecciones de vida. Conocer a nuestro Rey. Amén. Conocer a nuestro Rey nos va a ayudar a nosotros, hermanos, a que nosotros aseguremos que nosotros realmente nos vamos a comportar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer nosotros a nuestro Rey? Pues a través de la palabra de Dios. Que nuestra vida, que nuestro lenguaje, que nuestro pensamiento, que nuestros sentimientos sean de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Y el saber, hermanos, que las bendiciones no van a venir por la voluntad de una persona, hermanos. La bendición va a venir por voluntad de Dios. David no se afanaba porque la bendición viniera de personas. David, él estaba confiado de que las bendiciones de Dios iban a venir, hermanos, iban a venir simple y sencillamente en el tiempo de Dios. Desde el tiempo en el cual fue ungido por rey hasta el momento en el que se proclama como rey, pasaron más de 20 años, hermanos. Más de 20 años. Que David fácilmente él pudo haberlo anticipado más cuando tuvo la oportunidad de matar a cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Pero no lo hizo. A pesar de que le beneficiaba, no lo hizo. Él esperaba el tiempo en el que se dieran todas las cosas. Del impío llegó la impiedad. Exactamente así pasó. Exactamente así pasó. Y David siempre fue esperando el tiempo, no el tiempo de él, hermanos, sino el tiempo de Dios. A veces nosotros nos desesperamos y queremos las cosas que sean ya, pronto. Como les mencionaba la vez pasada, ¿no? A veces nos dejamos nosotros lavar la cabeza por la mercadotecnia moderna, la de los 5 minutos, que 5 minutos usted resuelve toda su vida. Y no es así, hermanos. La vida del cristiano no es de 5 minutos. Lo que Dios nos ofrece a nosotros no es de 5 minutos. Lo que Dios nos ofrece a nosotros es toda una eternidad, hermanos. Una vida eterna. Eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? Pues nuestra vida entera, hermanos. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, nuestra vida entera y no, ¿verdad?, la solución de la vida en 5 minutos. A David le tocó esperar. Pero David sí conocía a su rey. David sí sabía a qué rey él seguía. Y por eso aún ni de los mismos que estaban cerca de él se fiaba David. Él sabía que la bendición no iba a venir de las personas, que la bendición iba a venir de parte de Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. ¿Verdad? Ríndale fuertes palmas al Rey, hermano.